Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada? Los saluda nuevamente. Aquí Diego Quispe, estamos en el episodio número 36, donde vamos a hablar como siempre de la coyuntura política, las turbulencias de estos días, pero antes también darle la bienvenida a nuestros compañeros Daniela Mercado y a Jordan Huerta. ¿Qué tal, chicos? Hola Diego, hola Jordan, hola a todos los que nos escuchan una vez más en este podcast. Bueno, estamos de regreso, ¿no? Luego de algunas semanas, ya de aquí nuevamente hablando en este podcast y también después que han pasado varios eventos políticos que necesariamente tenemos que hablar. Exacto. Bueno, Jordan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pensé que te ibas a olvidar de mí. Hola Diego, hola Dani. Nada, primera vez juntos los tres, ya habíamos compartido algunos episodios. Había compartido un episodio ya con Diego, con Dani también por separado, pero en esta primera oportunidad un gusto compartir los tres la conducción de este episodio y básicamente para hablar de un tema bastante fuerte, que es el tema Maraví, el silencio de Castillo y todas las consecuencias que trae esto, ¿no? Empezamos, Diego. Eso, sobre todo el silencio, ¿no? Miren, a ver, ya han pasado 3 días desde que se inició la turbulencia por las revelaciones que hay sobre el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y el presidente continúa es muy curioso, ¿no? Porque el día el día martes, Pedro Castillo reta a los congresistas a salir del pupitre, ¿no? Para ir al pueblo a rendir cuentas y a debatir en la selva. Pero en estos días, cuando se le pide respuestas al gobierno por el tema Maraví, es Castillo quien está en el pupitre y sin dar respuestas. Pero no, muchos de nuestros oyentes se preguntarán qué está pasando con Maraví, ¿no? ¿Por qué es tan cuestionado ese personaje? ¿Y por qué al presidente le cuesta también tanto de prescindir de sus servicios, pese a que Maraví desde el día lunes ya puso su cargo a disposición? Claro, estos son hechos que no son algo que se debe pasar por alto. Yo creo que todos somos conscientes de esto, de que es lamentable que tengamos un presidente que, a pesar de todas estas campañas en su contra para que llegue a ser presidente, que nosotros como medio de comunicación hemos tenido que informar, ahora se mantenga un presidente ya electo, pero en silencio, ¿no? Ante una población que continúa en incertidumbre. Es una palabra que ha sido muy recurrente en estos meses de campaña y ahora al mes de gobierno de Pedro Castillo. Es el 27 de agosto que le dan la cuestión de confianza. El Congreso le da el voto de confianza al gobierno de Castillo, pero los problemas no acabaron ahí. Como mencionas, hay distintos cuestionamientos y también los congresistas lo señalaban, que tendrían que haber algunos cambios en el gabinete, y pues uno de ellos es el ministro de Trabajo y de Promoción del Empleo, Iber Maraví, principalmente por sus vínculos con grupos terroristas, nada más y nada menos. Sí, de acuerdo. A ver, pero lo que yo voy por lo que apuntaba Diego al inicio, ¿no? Que al margen de lo que decía, de lo que se le vincula a Maraví, de la reunión que tuvo con Bellido, de la recomendación de Bellido, y toda esta como que casi novela, ¿no? Porque todo hacía indicar de que, bueno, las acusaciones son fuertes, ¿no? Y Bellido ya como que daba una indicación de que ya no era favorable seguir contando con Maraví. Lo que llama la atención es mucho el silencio de Castillo y de no salir a decir ni siquiera respaldo a Maraví o toma una decisión de cambiarlo, ¿no? Ese silencio que preocupa, porque este caso ya lleva casi una semana y en vez de pronunciarse al respecto, publica fotos en su cuenta de Twitter como si nada hubiera pasado, sigue con sus reuniones como si nada hubiera pasado. Y esto va a traer sus efectos, yo creo que en el corto plazo, ¿no? En el momento que grabamos este podcast en el Congreso están debatiendo el tema del presupuesto, pero pasado este tema importante, yo creo que todos los reflectores se van a ir hacia hacia lo que ocurre con Maraví, y si Castillo no toma una decisión política,
es algo que también hemos comentado bastante, creo que la experiencia política empieza a notarte, la inexperiencia política empieza a notarse. El Congreso va a ir primero por Maraví, creo que segundo por Bellido, porque también es alguien que está bastante dañado en los últimos días por una denuncia de la congresista Chirinos, y que no se sorprenda que en el corto plazo sea Castillo quien sea quien esté en la mira del Congreso. Entonces, lo que urge acá es que Castillo tome una decisión política inmediata, ¿no? Exacto, porque mira, a ver, enumerando los hechos, Maraví llega al gabinete, lo primero que hace es formalizar el sindicato FENATE Perú, que es el sindicato que Castillo ha buscado crear desde el 2017, por una sencilla razón: para quitarle la hegemonía al Censute de Patria Roja en lo que es el gremio magisterial. Número 2, se sabe muy bien de que Maraví desde el 2003-2004 ha estado vinculado al CONARE-SUTE, que es la facción radical del magisterio que en su momento estuvo liderada nada menos que por Robert Guainalaya. ¿Y quién era Robert Guainalaya? Bueno, era uno de las cabezas del CONARE-SUTE, y precisamente como Guainalaya deja de liderar el CONARE justamente cuando Castillo asume el mando de este gremio. Y el punto número 3 es ya la vinculación que se le hace no solamente con atestados policiales, sino también con testimonios de ex senderistas. Una nota muy buena publicada hoy por Ángel Páez, donde se da cuenta de que Maraví, cuando Maraví tenía 20 años, participó de actos terroristas en Huamanga, en Ayacucho, y de que inclusive estaba a cargo de la zona norte, de los atentados de la zona norte organizados por Sendero Luminoso. Sí, sin duda esta investigación es, bueno, tal vez es una noticia que ya no se puede, o un hecho, un cuestionamiento mucho más grave a Maraví, que realmente hace insostenible que continúe al frente de este ministerio, que es tan importante. Bueno, en sí todos los ministerios son importantes, pero este es uno de los que se necesita más empeño, más punche, debido a la crisis nacional en la que estamos tras la pandemia. Entonces, a ver, para resumir lo que es la investigación de nuestro compañero Ángel Páez, de acuerdo a la declaración de Juan Alarcón Gutiérrez, él era de la primera generación senderista, ¿no? Él en 1981 narró y precisó incluso los actos terroristas en los que participó Iber Maraví, ¿no? En ese entonces, cuando tenía 20 años. Ahora, él indicó que incluso también dentro de estos grupos, bueno, Maraví fue parte del comité coordinador, y dentro de este comité coordinador estaba él, pero también su tío Víctor Olarte Espinosa, ¿ok? Entonces, y también se conoce que estaba un pariente cercano a quien era su suegro de él, de Iber Maraví, quien después terminó siendo su suegro, ¿no? Entonces, y él narra que él participó en estos actos terroristas. Entre ellos está el apedreamiento del hotel de turistas, en el que Maraví estuvo como participante, pero también estuvo en otros en el que él dirigía, como el asalto e incendio al local de la empresa de agua potable. Y esto también se va coordinado con los atestados policiales que ya anteriormente salió, en el que se mencionaba lo mismo, ¿no? De que Iber Maraví fue el que inició el incendio y que se precipitó, y por eso produjo quemaduras en los pies de otro de sus compañeros de los grupos de ese entonces terroristas, ¿no? También estuvo en otro apedreamiento del local de Electroperú. Entonces, y él lo señala precisamente a Iber Maraví como responsable de la zona norte. Es decir, no era uno más, era uno del comité coordinador de este grupo terrorista Sendero Luminoso. Entonces, esto es en Huamanga, ¿no? Era parte de la cúpula terrorista de esa capital ayacuchana. Es algo sumamente fuerte. Sí, Dani, de acuerdo. Yo creo que la investigación que ha sacado hoy nuestro compañero Ángel Páez en La República es, creo que, una prueba más de que la continuidad de Maraví a cargo del Ministerio de Trabajo creo que ya es insostenible, ¿no? Ya no se trata de un tema de defender o no defender una idea política, una idea de gobierno. Yo creo que esta declaración, sumada a otras investigaciones, son bastante contundentes con respecto a los vínculos que tendría
el actual todavía ministro de Trabajo Maraví. Entonces es momento de que el presidente Castillo ya tome una decisión, ¿no? Porque antes de grabar este programa decíamos por qué tal vez Castillo no lo cambia, no saca a Maraví del Ministerio de Trabajo, y será tal vez que conoce algo, tal vez será la Molinelli y Vizcarra, entre bromas también comentábamos eso, no lo sabemos, pero es momento ya de tomar una decisión, si no las cosas se van a complicar más. Ahora, en el 2019, acuérdate, Jordan, que Castillo y Maraví eran los que iban al Ministerio de Educación en la sede de San Borja buscando la inscripción de la FENATE Perú, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que salen a hablar los congresistas del bloque magisterial de Perú Libre, cuando le preguntan sobre porque Bellido le sugirió a Maraví que renuncie, cuando le preguntan esto sobre este tema a los congresistas del magisterio, dicen, óigame, pero están atentando contra la presunción de inocencia de Maraví. Y Maraví también dice, no, están atentando contra mi presunción de inocencia. Pero hay un detalle, o sea, es cierto, no hay una sentencia contra Maraví por terrorismo, no hay una investigación fiscal por terrorismo, por una sencilla razón, porque en la década de los 80, Maraví, luego de estos atentados, no ha habido varios años. ¿Cuántos años tenía ahí Maraví? Tenía 20 años. Si revisamos un poco la historia, en Ayacucho, lo que Sendero Luminoso llamaba las juventudes populares, que eran jóvenes que bordeaban por esa edad, dejaban sus familias, se iban de sus casas y desaparecían durante años para abocarse a la guerra, a lo que decía Sendero, la guerra popular. Con eso, ¿qué quiero decir? Maraví no ha habido varios años, al igual que lo estuvieron varios jóvenes en Ayacucho que formaron parte de Sendero Luminoso, y que obviamente sabemos muy bien de que los senderistas eran personas NN, ¿no? No sabíamos quién era quién, y nadie obviamente sabía en ese momento quién era Maraví. Claro, esto es una muestra más también de que Maraví nunca, de hecho que no se presentó ante las autoridades, pero también no quiso limpiar su nombre, porque cómo no va a saber o se habrá tenido que enterar estas acusaciones de no solamente policías o alguien que lo vio, sino es de un dirigente de un comando senderista, ¿no? Que es Alarcón. Ahora, ¿cómo no podría haberse enterado de eso y por qué no ir a aclarar las cosas si él es inocente como ahora dice que es? Porque cuando comenzaron los cuestionamientos en su contra, que de por sí iniciaron desde que asumió el cargo, pero con todas estas revelaciones mucho más, él simplemente trata de minimizar todas estas declaraciones, ¿no? Dice que no tiene ninguna sentencia firme ni consentida y que no hay ninguna investigación en curso que lo vincule a estas actividades terroristas. Para mí no sería raro que se abra una investigación ahora con todas estas revelaciones que hay. Y también él ha reiterado que no es su responsabilidad que lo vinculen por actos de terceros. En este caso ya no es acto de terceros, sino lo están señalando directamente. Y lamentablemente luego de estas revelaciones no ha salido a declarar posteriormente, ¿no? Sin duda Maraví, y al igual que Bellido, que posteriormente vamos a hablar también de él, son debilidades de este gobierno, lamentablemente. Gobierno de un presidente que se queda mudo, que no habla, que se dedica, parece que seguiría en campaña, porque va a ser prácticamente mítines a población. Y sí, yo creo que es parte también de su tendencia de él, porque él hacía eso, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, las personas no solamente esperan que él llegue para hablar con él, sino esperan escucharlo, algo que no hace. Sí, de acuerdo. Y ya no se trata de temas de ideologías, de izquierdas, de derechas, de que me impones el gabinete que tú quieres, que los ganadores fueron ellos, los perdedores fueron los otros. O sea, ya no se trata de esto. Acá hablamos de una investigación seria, de unos vínculos serios, y ya es un tema de hacer, de tomar decisiones políticas, ¿no? Si Castillo quiere, digamos, de cierta manera tener cierta tranquilidad para poder gobernar, yo creo que es el momento indicado para tomar una decisión y ya hacer el segundo cambio de gabinete, de su primer gabinete, si no es que obligue a que llevemos este problema al Congreso y la crisis política se agudice más en un inicio de tercera ola que ya es más que evidente, ¿no? Exacto, es que el problema, Jordan, es que si Castillo prescinde de los servicios de Maraví, se abre un flanco
con sus congresistas del magisterio. Y si prescinde de Bellido, se abre un flanco con el grupo serronista. En pocas palabras, Castillo está en este momento en medio de dos flancos. Y ahí está primando un error que siempre ha tenido el presidente desde que era candidato presidencial. Noto yo, es mi opinión, que Castillo es es la persona que trata de complacer a todo el mundo. Pero no todo el mundo, sino trata de complacer a su entorno. En ese caso su entorno está conformado por serronistas y por la gente del magisterio. El problema es que cuando eres presidente tienes que tomar decisiones importantes, no para complacer al entorno que te llevó al poder, sino para, obviamente, dirigir el país de manera más adecuada. Claro, un presidente ha llegado no solamente para caer bien o haber ganado algo, ¿no? Sino está para gobernar, y gobernar es decidir, ¿no? Decidir las cosas difíciles también. Y sí, nadie puede negar lo evidente, que es que justamente está por un lado la fuerza serronista y por el otro lado también el del apoyo del magisterio, de los profesores, que le apoyaron no solo en esta campaña, sino desde antes, ¿no? Ahora, si también saca Bellido, la fuerza serronista que está en el Congreso se podría dividir y entonces nuevamente no tener fuerza en el Congreso. Ya sabemos qué podría pasar, ¿no? Tenemos la experiencia del anterior gobierno. Pero ¿saben qué, chicos? O sea, no podemos dejar pasar en alto o dejar de mencionar también lo que hizo Guido Bellido. Luego de darle la confianza, lo que sea confianza, etcétera, como que parecía una victoria, o de hecho que sí, ¿no? Porque se anunciaba de que de por sí no se le iba a dar y esto hubiera ocasionado una crisis en el gobierno. Pero no todo quedó ahí, porque la congresista Patricia Chirinos, que es algo que ya se está comentando en estos días, sí, pero es bueno resaltarlo también, hizo una denuncia grave contra Guido Bellido, de haberle dado unas declaraciones misóginas, que creo que no tendríamos que por qué replicarlas aquí, y anteriormente nuestros oyentes y los usuarios de la República y de otros medios habrán escuchado. Pero esas frases son misóginas, ¿por qué? Porque no se puede ni siquiera bromear con algo así. De lo que Patricia Chirinos indica que Guido Bellido le dijo. Esto le dijo cuando ella estaba solicitando que se le entregue a la oficina de la que fue de su padre, que fue un ex congresista también, por evidentes sentimientos encontrados debido a esa oficina que era de su padre, ¿no? Pero entonces ahí Guido Bellido le suelta una frase misógina, que hay testigos, sí, hay congresistas, que lo hemos publicado en notas aquí en la República, también, ¿no, Diego? Pero entonces, estos son hechos que no se debe dejar pasar por alto. Ahora, esto ya no es Dani, algo solo político, es algo sí, social, claro, humano. Claro, y Dani, disculpa que te corte. Jaime Quito, o sea, como en esa reunión de Chirinos, en esa reunión en la que Bellido agredió a Chirinos, estaban presentes 3 congresistas más, ¿no? Jaime Quito, Enrique Wong y José Gerí. Jaime Quito ha dicho que no ha escuchado nada. Enrique Wong ha dicho que va a declarar a la Comisión de Ética en su momento. Y José Gerí ha dicho que ha escuchado expresiones inapropiadas, pero no de manera literal, la frase que está en cuestión, ¿no? El problema es que en esa reunión, que fue en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, hubieron no solamente congresistas, habían 5 asesores. Uno de esos congresistas, de manera anónima, dijo a la República que, o sea, se le preguntó, ¿no? ¿El señor Guido Bellido realmente dijo esa frase? Y el congresista respondió: lamentablemente es parte de la cultura del congresista hacer ese tipo de bromas, comentarios pícaros, que él ni siquiera lo ve como machismo, porque él es machista. Entonces, no sé por qué hay tanto temor de los congresistas que estuvieron presentes ahí de salir y hablar. En el caso de Enrique Wong, quizás yo puedo entenderlo o no entenderlo, yo puedo explicarlo en el sentido en que queda muy claro de que Podemos Perú está buscando un acercamiento con el gobierno por el tema de recuperar la licencia de la Universidad Telesub, y por eso Enrique Wong prefiere no quemar a su partido. Pero el problema es que mientras Enrique Wong continúa callado, se agranda este periodo de incertidumbre y de apañamiento, porque
Patricia Chirinos dijo que el 12 de agosto se lo dijo al presidente y que el presidente le pidió disculpas por eso. ¿Eso qué significa? Que el presidente conocía desde el 12 de agosto las declaraciones de Bellido. El presidente no salió a desmentir a Chirinos. Eso significa que Chirinos está diciendo la verdad. Y que el presidente del 12 de agosto sabía que su primer ministro había agredido con expresiones misóginas a una congresista de la República. Y desde el 12 de agosto Castillo no ha hecho nada. Entonces, Sí, de acuerdo. esto yo no sé. Ese es que es apañamiento, eso es, lo podemos entender como que pasar las cosas por agua tibia. La verdad que lo de Castillo en este un poco más de un mes de gobierno deja, para mi gusto, bastante que desear aún. Y yo creo que El silencio es cómplice, como dicen, ¿no? sí, yo creo que no está bien rodeado, no está rodeado de los mejores asesores y tal vez va a llegar un momento en que el silencio que él tiene va a ser insuficiente y en este caso ya no solamente será el Congreso quien lo cuestione o le pide explicaciones, sino ya tal vez unos pedidos más masivos con la sociedad, con la ciudadanía a través de manifestaciones, ¿no? Yo creo que el presidente debe empezar a gobernar de una manera diferente. Yo creo que debe empezar a encarar los problemas, no debe darle la espalda a las cosas que se les menciona. Él creo que debe empezar a tomar decisiones inmediatas, sin entrar en la polémica de las ideologías y de la imposición de gabinetes o de ministerios. Y ni siquiera una expresión de solidaridad, ¿no? Ni siquiera Sí, ha dicho el silencio. condenamos, no ha dicho nada. O sea, ya ese silencio linda con el cinismo. Sí, de acuerdo. Sí, Yo creo sí, que no sí. es solamente un silencio ante cuestionamientos políticos, ¿no? Se trata de una agresión misógina, que estamos hablando de violencia contra la mujer, un crimen que lamentablemente se comete a diario, prácticamente en promedio en el Perú, y que provoca tantas pérdidas humanas como de otras que pueden afectar en otros sectores, a todos los sectores de la sociedad. Entonces, desde aquí creo que tenemos que repetir el mensaje que fue portada en estos días, ¿no? En la República también, que de un día anterior. Gobierne, señor presidente, de una vez. Claro, o sea, es el gobierno del silencio, ¿no? ¿Hasta qué punto va la población tolerar ese silencio? Porque en algún momento, o sea, todo lo que está haciendo el Congreso ahorita, los proyectos para modificar la cuestión de confianza, el tema de modificar la figura de la incapacidad moral, todo eso apunta con el tiempo a golpear a Castillo, pero sí, de acuerdo. nadie sabe si Castillo va a estar preparado o si ese silencio le va a bastar. Nadie sabe. Yo creo que no. Que golpeen a Castillo significa que golpeen al pueblo, y eso el Perú no merece otra vez pasar por eso. Sí. Claro, y no es que el pueblo va a salir a defender netamente a Castillo, menos aún a un presidente que está en el silencio. Pero bueno, Daniela, Jordan, hemos llegado a la parte final del programa y con nosotros será hasta la próxima edición, y esperemos también que para la próxima edición haya al menos un pronunciamiento o un gesto del presidente de la República. Lo que yo espero es que haya nuevo ministro de Trabajo, ¿ah? También. Claro, que se den los cambios que se anuncian, ¿no? Entre voces, ahí, Sí. fuentes palaciegas. Listo, También muchachos. creo que ya lo de Maraví y lo de Bello ya son casos impresentables. Listo. Impresionante. Un gusto compartir el programa. Un abrazo, Nos cuídense. escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.